Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a su programa favorito de historia aquí en Popular Televisión. Si solamente hace 15 años nos hubieran hablado de la yihad, es probable que muchos no hubiésemos sabido con certeza su significado, a pesar de tratarse de un concepto nacido hace nada más y nada menos que 1400 años. Pues la yihad, la guerra santa de los musulmanes, vio la luz al escribirse el Corán, el libro sagrado dictado por Alá y transcrito por Mahoma en el siglo VII. España es el país europeo que más experiencia tiene en esto de la yihad, pues no en vano la presencia musulmana en la península abarcó los casi 8 siglos que van desde la batalla de Guadalete en el año 711 hasta la conquista de Granada en 1492, aunque también podrían mencionarse los episodios posteriores de la Guerra de las Alpujarras en 1568 durante el reinado de Felipe II y la definitiva expulsión de los moriscos por su hijo Felipe III en 1609. A pesar de estos 1400 años de vida, la yihad era algo ajeno al occidental actual, hasta aquel nefasto 11 de septiembre de 2001, en el que la Al-Qaeda de Osama Bin Laden llevó el horror al corazón mismo de la primera potencia mundial. Y lo hizo en nombre de la defensa de la fe de Mahoma contra los que Bin Laden llamó cruzados. Desde entonces, la exasperación de buena parte del mundo musulmán no ha hecho más que aumentar, adoptando diversos nombres: talibanes, Hezbollah, Hamas, la supuesta primavera árabe y ahora el ISIS o Daesh, última y más violenta manifestación por el momento del fenómeno. Para hablar de todo esto, tanto de sus lejanas raíces medievales como de sus más recientes manifestaciones en nuestro siglo XXI, contamos hoy con el privilegio de la presencia en nuestro programa de don José Javier Esparza, escritor y periodista sobradamente conocido por todos ustedes, con el que precisamente inauguramos este programa de Historia e Historias el pasado mes de marzo. En aquella ocasión estuvimos charlando con él sobre el libro que había dedicado al descubrimiento, exploración y conquista de América, y hoy le tenemos aquí para hablar de su último libro titulado precisamente Historia de la Yihad, 14 siglos de sangre en el nombre de Alá, que acaba de publicar la editorial La Esfera de los Libros y que ha venido a presentar en el Ateneo de Santander. Vayamos pues a este apasionante viaje en el tiempo desde el lejano siglo VII hasta llegar a un presente marcado lamentablemente por una violencia yihadista que no ha hecho más que comenzar. Pues nada, buenas noches, Javier, y bienvenido a esta tu casa de manera muy especial, puesto que tú rompiste el hielo hace 9 meses. Muchísimas gracias, fue un honor y lo es otra vez a repetir en este programa. Y como no hay 2 sin 3, habrá que repetir dentro de unos cuantos meses, ¿no? Ya, yo dispuestísimo. Vayamos pues por el principio a hablar de un tema quizá hoy menos histórico o menos aséptico, digamos, ¿no?, que el del descubrimiento de América, que ya nos queda un poco lejos, y vamos a hablar de una cuestión lamentablemente de mucha actualidad, aunque entronca sus raíces nada más y nada menos que en el siglo VII, la yihad, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la yihad forma parte sustancial del Islam desde el principio. Es en el siglo VII cuando el Islam aparece como doctrina conformada en torno a la predicación de Mahoma y al dictado del Corán, y desde ese momento y hasta hoy no ha cambiado. En lo fundamental sigue siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir yihad? Yihad quiere decir esfuerzo en pos de la fe. No quiere decir exactamente guerra santa. Lo que pasa es que el esfuerzo puede ser pacífico o no, o puede ser bélico. Y en ese sentido, yihad implica también la persecución violenta de la imposición de la fe musulmana sobre aquello que no es musulmán. Con mucha frecuencia dicen los defensores del Islam, ¿no?, y no les falta razón, que la visión
de la yihad como guerra santa es una visión reduccionista, y es verdad. Pero el problema es que no es una visión que hayan hecho los occidentales, los cristianos, es una visión que han hecho ellos. Y creo que quizá la mejor demostración es el texto de un autor, por otra parte, esclarecido, ilustradísimo, inteligentísimo, una de las grandes cumbres culturales de su tiempo, que es Averroes, ¿no?, que en su Bidaya, en un libro de interpretación jurídica, tiene una página dedicada, un capítulo dedicado específicamente a la yihad, el libro de la yihad, que aquí en España tradujo la Fundación Gustavo Bueno, si no recuerdo mal, ¿no? En el Corán hay más de 250 versículos que mencionan la yihad, que llaman a la guerra contra los infieles. Por lo tanto, se podría decir que es un imperativo divino desde el punto de vista musulmán. Claro, el Corán es un libro complejo. Vamos a ver, el Islam es un fenómeno muy complejo. Reducirlo a la yihad, evidentemente, sería absurdo. Pero forma parte del conjunto del Islam. Y dentro de ese conjunto, digamos que hay dos Coranes, por así decir. Hay un Corán propiamente espiritual, que es el de Mahoma, que recibe su iluminación cuando todavía está en la Meca y construye su visión religiosa. Y hay un segundo Corán, que es el de Mahoma expulsado de la Meca, que va a Medina y funda su comunidad y por tanto empieza a vivir como todos los demás pueblos de la península arábiga, a base fundamentalmente de rapiñas violentas sobre las caravanas que por allí funcionaban. En este segundo Corán se hace mucho más patente la identificación entre persecución de la fe, la fe que tú persigues, la creencia que tú persigues, y aplicación bélica, física, material de esos preceptos, ¿no? Luego también hay que recordar que Mahoma, junto, digamos, a su vertiente espiritual, era un caudillo guerrero, que es una importante diferencia con el cristianismo. Y político, y eso es lo que hace que el Islam sea una realidad completamente singular en el mundo de las religiones. René Marchand, un islamólogo francés, arabófono por otro lado, dice que cometemos el error de pensar que el Islam es una religión como las demás. Y dice, no, el Islam es una religión política, es más una ideología política, dice él, que una religión. Bueno, esto se puede matizar, pero en todo caso creo que la fórmula es adecuada para entender lo que el Islam representa. Es decir, Mahoma no es solo un predicador, Mahoma no es solo un profeta que recibe una iluminación, Mahoma es también un jefe político y es también un jefe guerrero. Y todo eso forma parte del mismo concepto del Islam originario que se extiende hasta hoy. Es algo que no ocurre en ninguna otra religión del mundo. Y por otra parte es esa fusión de lo político, lo religioso, etcétera, lo que hace que el Islam tenga una serie de problemas estructurales que permanecen hasta hoy y que otras religiones no han tenido. Bueno, esa es la clave de lo que llaman fundamentalismo, ¿no? Es decir, la imposible separación entre la esfera de lo espiritual y la esfera de lo jurídico-político. En el cristianismo sí, pero en el Islam no. En el cristianismo el fundamentalismo consiste fundamentalmente en hacer una interpretación radical en el plano, digamos, del César, para entenderlos, utilizar términos evangélicos, de la realidad de Dios, cosa que en el Islam no se discute. O sea, es así desde el principio. El fundamentalismo en el Islam, es lo que se llama salafismo, en realidad es una permanente pulsión de retorno a los salaf, es decir, a los padres fundadores de los primeros musulmanes, ¿no? Pensando que cada vez que hay un sufrimiento en un pueblo musulmán es porque se han desviado de la verdad original. El hecho de que la fusión entre lo político y lo religioso dentro del cristianismo sea algo así como una desviación, y dentro del Islam sea algo natural, que ni siquiera se puede plantear, creo que da buena fe del problema que tenemos delante, ¿no? ¿Podría entonces decirse que la religión musulmana se ha quedado anclada en el siglo VII justamente por esto? Es decir, por la inamovilidad de un texto que tiene aplicaciones políticas y jurídicas en el siglo XXI. Claro, cuando Mahoma se muere y deja sin atar tres cosas de la mayor importancia. Una, no hay un clero. En el resto de las religiones hay intérpretes consagrados del texto religioso que permiten hacerlo evolucionar, y el cristianismo sin duda es la religión que mejor lo ha sabido hacer. En el Islam no. Eso que llamamos clérigos islámicos, clérigos musulmanes, en realidad no son clérigos, es un fiel común y corriente que, particularmente versado o particularmente piadoso, se encarga de la dirección de las oraciones en las mezquitas, los ulemas, pero no es un clérigo. Hay gente particularmente versada en la ley islámica, que son los alfaquíes,
pero no son clérigos, en realidad son jueces. En el mundo chií, luego hablaremos de esto, sí que hay algo parecido a un clero, pero en todo caso no con las características de consagración que tiene el clero, por ejemplo, cristiano. El hecho de que no haya un clero significa que no hay quien interprete o haga evolucionar la verdad, que por otra parte quedó revelada de una vez para siempre. Mahoma insiste mucho en que después de Jesús, el último profeta es él y ya no hay más. Él hace una genealogía que es Abraham, Jesús, Mahoma. Y a partir de ese momento no se puede añadir una palabra más a la revelación. Por tanto, necesariamente el texto ha de quedar congelado en el siglo VII. Y luego hay una tercera cuestión que Mahoma se deja sin resolver y que va a ser fuente de conflicto sin fin, hasta hoy incluido, que es la sucesión. El califato. El califa quiere decir sucesor, porque Mahoma, que era jefe, como hemos visto, religioso y político, y cuando él muere no designa un sucesor ni un criterio para elegir al sucesor. Y esto va a ser fuente permanente de conflictos de carácter histórico, político, sociológico, económico y religioso dentro del Islam hasta hoy. Este es el origen de la gran fractura entre chiíes y suníes, ¿verdad? Exactamente. A partir de la muerte del cuarto califa, la elección de Alí significa que la comunidad musulmana se divide por primera vez. Estamos hablando del último tercio del siglo VII. Una parte de los que siguen a Ali son machacados por la otra parte. Que son los que celebran esa famosa fiesta que se llama Ashura. Ashura, con los flagelados se flagelan. En recuerdo de la batalla de Kerbala, en la que las huestes de Ali y sobre todo de Hussein son machacadas por los suníes. A partir de aquel momento se produce una escisión en el Islam que en realidad encubre o recubre otra división civilizacional básica dentro del mundo musulmán, y es que entre el mundo arábigo y el mundo persa no hay ninguna relación profunda salvo el Islam. El chiismo se convierte fundamentalmente en una realidad persa hasta hoy. Irán es la primera potencia chií, mientras que el sunismo se convierte en la expresión natural del Islam en el mundo arábigo hasta el Atlántico, hasta Marruecos. Hay diferencias importantes, podemos entrar en ellas si quieres o no. Una de ellas, y seguramente la más decisiva, es el hecho de que dentro del mundo iraní, del mundo chií, y en particular dentro de la escuela iraní, es posible generar una cierta evolución e interpretación de la fe, mientras que en el sunismo no. Pero a efectos prácticos del ciudadano que nos está viendo por la tele, la más importante diferencia es que marca dos esferas de poder irreconciliables dentro del mundo musulmán, la persa y la árabe. Y junto a esta división entre las dos grandes ramas, supongo que una de las claves del actual conflicto, digamos, entre Occidente, no por cristianos, sino por Occidente, y el mundo musulmán, es que la evolución histórica de ambos mundos ha sido completamente distinta. Es decir, lo que los europeos conocemos como el desarrollo de nuestra civilización, ¿no? Es decir, Grecia, Roma, el cristianismo, la reforma protestante, la ilustración, el renacimiento, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido en el mundo musulmán, para bien o para mal, y por lo tanto el resultado de hoy, el resultado político, el resultado jurídico, el resultado económico, el resultado cultural y el resultado religioso es completamente distinto. Claro. Vamos a ver, la Iglesia Católica, específicamente la católica, de las protestantes ya podríamos hablar, pero bueno, tiene un rasgo esencial desde el origen, que es que está permanentemente reformándose y autorreformándose. Y bueno, es la historia de España, es decir, la historia del occidente europeo y la de España en particular. Ves la sucesión de reformas desde la primera benedictina, Cluny, el Cister, la denominada Contrarreforma, que en realidad fue una gran reforma de la propia Iglesia Católica frente al luteranismo, y ves que el camino del occidente cristiano ha sido un camino de perpetua autocrítica. Eso en el mundo musulmán no ha ocurrido jamás. En el mundo musulmán la autocrítica se ha manifestado siempre como un retorno, generalmente exasperado, al fundamento. Hubo un intento de asimilación de la filosofía grecorromana por parte del mundo musulmán, que fue llamado mutazilismo, que de inmediato fue, estamos hablando de los siglos XI, XII, XIII, XIV,
de inmediato fue cortada por el propio sistema, porque ponía en cuestión lo esencial, que es que ha habido una verdad revelada de una vez para siempre, y sobre esa verdad caben interpretaciones de carácter jurídico, es decir, cómo la aplico, pero no de carácter dogmático, es decir, ¿esto qué quiere decir? Las grandes escuelas del Islam no son escuelas religiosas, son escuelas de jurisprudencia. La Maliki, Hanbalí, Hanafi, Chafií, que es como se llaman. A España le tocó la Maliki cuando la invasión musulmana. Por lo que se preguntan es por cuál es el grado de prelación de las aplicaciones del Islam, de la ley islámica, de la Sharia, a la realidad. No ponen en cuestión la bondad de la Sharia, nunca. Es decir, y es una diferencia absolutamente fundamental. Partes positivas. Bueno, como dice Ortega, nosotros tenemos una relación problemática con el espíritu, que siempre nos da problemas, no así con el medio, que dominamos permanentemente. El mundo musulmán es al revés. No ha tenido problemas con su espíritu porque tiene una verdad dictada de una vez para siempre. El problema ha sido la adaptación de esa forma de ver el mundo a una realidad que, sin embargo, es cambiante, ¿no? Sí, sí. Y el hecho de que no haya una figura como el Papa en el mundo musulmán no tiene también sus grandes y graves consecuencias. Claro, y tiene que ver con eso que hablábamos antes de la inexistencia de un clero en el Islam a la muerte de Mahoma. Es decir, el califa es a la vez jefe político y jefe religioso, pero como jefe religioso no tiene una autoridad doctrinal. Quiero decir, no puede recrear permanentemente la doctrina. Nosotros tenemos papas que, a partir de lo esencial del pensamiento evangélico, de la revelación evangélica y del pensamiento elaborado durante siglos en el entorno de la filosofía cristiana, pueden hacerte una encíclica sobre ecología, como la Laudato Si, o sobre la fecundación in vitro, o sobre mil cosas. Incluso sobre el Islam, como el famoso discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, que tenía razón, como los hechos han demostrado, ¿no? Ellos no. Entonces ellos lo que tienen es una permanente pugna interna por ver si todo lo que piensan se ajusta o no al canon, ¿no? Particularmente en el mundo suní. Hay grandes figuras intelectuales muy importantes en el mundo musulmán. En la Universidad del Azhar de Egipto hay gente importantísima. En los años 60 hubo autores, yo lo cuento en la historia de la yihad, que ofrecieron además vías para, dentro de su propia ortodoxia islámica, interpretar y hacer avanzar la doctrina aplicándola a los tiempos contemporáneos, ¿no? Y lo asombroso es ver cómo, siendo gente de una autoridad absolutamente incuestionable, quien defendía eso, sin embargo, era en la práctica rechazada por la inmensa mayoría de los pequeños ulemas de las mezquitas de un barrio, ¿no? Y mucho más, luego hablaremos de eso seguramente, por quienes estaban pagando las mezquitas fuera del mundo árabe, del mundo musulmán, pero de eso hablaremos después. Sin embargo, en el mundo chií sí que existe una jerarquía religiosa por sus propias características, y es la siguiente. El chiismo, por decirlo muy rápidamente, se basa en la creencia de que después de la muerte de Alí, el último imán se esconde, el último heredero en el mundo chií, el imán es el sucesor natural del califa, se esconde y envía mensajes que alguien ha de interpretar. Y esos que lo interpretan son los clérigos, llamémosle así, chiíes, los que conocemos como ayatolás, joyatol islam, etc., ¿no? Esto crea una pauta de autoridad que en el mundo suní no existe, y en el mundo chií sí. Y por tanto hace posible, parecen bobadas, pero no lo son, que en Irán las mujeres que llevan chador, sin embargo, puedan ser doctoras en la universidad. Claro, ahora bien, hay que recordar que el chiismo es el 20% del conjunto del mundo musulmán, es decir, el 80% son suníes. Vayamos acercándonos en el tiempo y en el espacio, porque evidentemente el país europeo que más entiende de estas cosas es el nuestro, desde aquella infausta batalla de Guadalete del año 711. Pero antes de hablar de la batalla de Guadalete, voy a mostrarles el libro del que estamos hablando, Historia de la Yihad, 14 siglos de sangre en el nombre de Alá, escrito por nuestro invitado de hoy, José Javier Esparza, que yo les recomiendo encarecidamente, porque aparte de una interesantísima y documentadísima reflexión teológica, política, histórica y jurídica de la cuestión, nuestro invitado de hoy, como digo, es un extraordinario escritor,
tiene una pluma ágil, experta y amena, así que no crean ustedes que se trata de un libro sesudo y un libro pesado, sino que se trata de un trepidante repaso por todas estas cuestiones que llegan nada más y nada menos que hasta los horrorosos atentados del ISIS o Daesh o del Estado Islámico, ¿no?, que de tantas maneras se le llaman. Pero antes de hablar de estas cuestiones vamos a hablar del siglo VIII, del 711, del salto del Estrecho, la batalla de Guadalete y el comienzo de la dominación musulmana en España. Sí, señor. Bueno, gracias en primer lugar por las flores al libro. La verdad es que lo más complicado, te das cuenta cuando haces un libro de este tipo, lo más complicado es tratar de meterte en la mentalidad de una cultura que no es la tuya, claro, para tratar de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Bueno, en el caso concreto del Islam en España, lo que se plantea en el mundo musulmán a partir del siglo VII, de los momentos fundacionales, es lo siguiente. En aquel momento toda aquella zona, es decir, tanto la península arábiga como lo que hoy es Egipto y Libia, etcétera, y bueno, y de hecho hasta Persia, es un auténtico erial porque el imperio bizantino y el imperio persa llevan décadas haciéndose la guerra, destruyéndose recíprocamente, o mutuamente, habría que decir en este caso, ¿no? Lo que hay es una nada desarticulada. Y el mensaje de unificación predicado por Mahoma, transportado después de su muerte por aquellas tribus árabes que se habían hecho con el poder en la península arábiga, representaba, bueno, una columna vertebral para un mundo que no la tenía. La expansión es prodigiosa desde Marruecos hasta la India, y a la altura de principios del siglo VIII dan el salto a la península. Parece ser que se les rechazó un par de veces, en una época en la que no podemos imaginar que existían estados como los actuales, ni ejércitos como los actuales, porque el mundo era enteramente distinto. Sí que se sabe que uno de los gobernadores del reino visigodo de Toledo en el norte de África, porque el norte de África siempre fue romano y cristiano, que eso conviene, la Mauritania tingitana conviene recordarlo, ¿no? Bueno, decide en el contexto de la guerra civil entre los godos que pueden ser unos buenos aliados esos jinetes árabes que hay en el sur. Estabas hablando con don Julián. Sí. Sí. Lo interesante es que esto ya había pasado antes, es decir, una guerra civil en la que se llama a uno de fuera para que venga y eche una mano. Lo que pasa aquí por primera vez es que este que viene de fuera se queda. Claro, aprovechando el descontrol. Y se queda porque el Islam, desde su mentalidad, tiene una idea muy definida del mundo. Es decir, ahí está el mundo del Islam, Dar al-Islam, la casa del Islam, y luego el mundo que ha de ser conquistado para que sea el Islam, Dar al-Harb, la casa de la guerra. España es la casa de la guerra. En realidad todo el mundo que no sea musulmán es casa de la guerra. Luego, en fin, hay gente que ha reflexionado sobre esto y ha puesto grados intermedios y tal, pero bueno, la división esencial en el siglo VIII desde luego era así, y se quedan y utilizan en su favor algo que cada vez está cada vez genera más consenso entre los estudiosos, que es el hecho de que el cristianismo en España, como en todas partes en aquella época, no era una doctrina enteramente cerrada, entre otras cosas porque la capacidad de comunicación con los fieles era limitada, y en segundo lugar había arraigado con profundidad la herejía arriana, que como sabes consiste en negar la divinidad de Jesús. O sea, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios en sí mismo, lo cual encajaba bastante bien con lo que el Islam venía a decir, ¿no? Bueno, es un profeta, pero yo tengo uno nuevo que se llama Mahoma y que... Bueno, todo influye para que de repente el mundo visigodo caiga sobre sí mismo, y aquella experiencia que, contra lo que decía Ortega, fue desde el punto de vista cultural la más avanzada de Europa, entre los reinos germánicos europeos, se hunde por completo. Y queda pues gente hirsuta y asnos salvajes, os llaman las crónicas árabes. Por aquí, pues desde Santander hasta Oviedo, por ahí. Y que, bueno, finalmente tirando piedras de los picos de Europa. Y bueno, con tesón y una caña, finalmente conseguimos recuperar, cosa que es el único lugar del mundo en el que ha ocurrido. Es decir, ninguna tierra ocupada... No, espera.
ninguna tierra ocupada por el Islam en su primera expansión. Claro, pues los Balcanes son en la segunda expansión. Los otomanos. Claro, en su primera expansión ninguna ha vuelto a ser lo que era antes, salvo la península ibérica, salvo España. Y por cierto, una cosa que no se suele recordar es que no se sufrió la invasión del 711, sino otras dos, la de los almorávides y la de los almohades. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por varias razones. Una, desde el punto de vista de la historia nacional, porque hay una cierta tendencia a pensar la Reconquista como una especie de permanente guerra entre una cristiandad que era homogénea contra un Islam que era homogéneo. Y la cristiandad, bueno, homogénea así de aquella manera, pero el Islam en absoluto lo era. De hecho, el mundo andalusí se hunde después de Almanzor, que literalmente se gasta lo que no tenía en construir un imperio que se acaba cuando él se muere, y lo que viene después son invasiones africanas contra el Islam andalusí. Los almorávides primero y los almohades después, y esta es la segunda razón por la que es interesante. Ambas dos son sectas religiosas fundamentalistas. Claro. Han crecido en el sur de Marruecos, los almohades un poco más hacia el este, hacia el sureste, bajo la convicción de que aquel Islam que se profesaba en la península, los que ya eran hispano-musulmanes, era demasiado liberal, era degenerado. Claro. Y entonces ellos no van contra los reinos cristianos, van contra esos musulmanes. En el fondo son fitna, la fitna es la guerra civil en el mundo musulmán, ¿no? Hasta el punto de que los grandes ejemplos que nuestros libros de bachillerato ponían antes como manifestaciones de la tolerancia musulmana, Averroes, Maimónides, tienen que exiliarse, no por la llegada de los cristianos, por la llegada de los musulmanes, ¿no? Claro, y son dos olas fundamentalistas sucesivas, porque es una mecánica permanente en el Islam desde el principio hasta hoy. Cuando oyes tanta gente hoy que te trata de decir, no, pero es que claro, el Islam es una religión dialogante, esto que estamos viviendo, esto no es el Islam, esto es una tontería. Este es el Islam así siempre, siempre ha sido así el Islam. Es un problema suyo. Esto no quiere decir que todos los musulmanes sean así, evidentemente no. Pero el Islam siempre ha tenido ese problema y solo lo pueden solucionar ellos. Así que llegaron los almorávides, la principal figura que todos nuestros oyentes que no pasaron por la LOCSE recordarán fue el Cid, que fue el gran enemigo de los almorávides, y después de los almorávides vinieron unos todavía más fundamentalistas que fueron los almohades, y que, digamos, a los que se les puso freno en la trascendental batalla de las Navas de Tolosa. Aquí vamos a ver una imagen de un cuadro del siglo XIX sobre ella. Batalla a partir de la cual, digamos, ya el poder musulmán en España quedó prácticamente reducido al reino de Granada. A partir de esta batalla no le quedó más que retroceder, y digamos que esta fue la última, el último empujón de la yihad en la España medieval, ¿no? Los almohades habían declarado la yihad efectivamente. El propósito del emir Mamolín, que es como llaman nuestras crónicas al emir al-Muslimín, al comendador de los creyentes, el propósito era, según él, llegar hasta el Tíber, hasta Roma, seguramente una baladronada, pero bueno, me imagino que lo fundamental para él sería hacer retroceder sobre todo a los reinos cristianos otra vez hasta la sierra hasta el Tajo, hasta la línea del Tajo, ¿no? Pero perdieron, gracias a Dios. Y nunca daremos gracias bastantes. Sí. Desde mi punto de vista, la reconquista propiamente dicha acaba ahí. Bueno, los siglos siguientes son siglos de reconstrucción generalmente conflictiva de los reinos cristianos dentro de la península, y un reino como el de Granada que no representa un peligro para nadie, porque está absolutamente encajonado en una geografía, por otra parte, riquísima, que le permite sobrevivir cómodamente. No es un reino fundamentalista, el Islam del reino de Granada es un Islam muy subgéneris, está deshecho permanentemente por querellas internas entre las familias, no hay más que recordar la matanza de los Abencerrajes, ¿verdad? Y, por otra parte, paga parias, tributos, alternativamente a Castilla o Aragón, es decir, que bueno, el reino de Granada no representaba hasta el final, hasta que se impone en el siglo XV una idea enteramente ya moderna o premoderna, si se prefiere, del Estado, y los reyes católicos deciden afrontar el último paso, ¿no? El Islam se acaba ahí, y las Navas de Tolosa significan el último intento histórico del Islam por extenderse hacia Occidente.
es fundamental, 1212, porque significa un freno que iba a ser ya para siempre, por el momento, para siempre, para el Islam occidental. Mientras tanto, en el oriental estaban pasando muchísimas cosas, y entre otras las sucesivas expansiones otomanas, mongolas, etc., ¿no? Has dicho que, gracias a Dios, los musulmanes fueron vencidos y expulsados de la península ibérica, entre otros motivos, porque gracias a ello podemos comer jamón y podemos beber vino, que es una cosa que no se suele recordar, ¿verdad? Es una cosa importante. No hay esclavitud, pues una cosa razonable, según donde te caiga, pero generalmente está bien, ¿verdad? Nuestras mujeres pues pueden ser alegres y faldicortas, que decía José Antonio Primo de Rivera. Sí, sí. Y sin embargo, España, por su condición de tierra ex-islámica, está en el punto de mira especial del fundamentalismo por esto, ¿no? Porque se supone que es una tierra que hay que volver a reconquistar. Claro, porque siendo el Islam la única fe verdadera y la única fe posible, el que sea persona o sea territorio la abandona es un apóstata. Y en ese sentido España es una tierra, pues, para ellos, para los fundamentalistas, una tierra de apostasía, ¿no? Bueno, quiero decir, esto es muy legítimo pensarlo, y si lo que alguien quiere es recuperar España para el Islam mediante la da'wa, la predicación, pues que venga y hable y discutimos como hermanos, y fenomenal. El problema es cuando la recuperación se pretende hacer vía violenta, ¿no? Vía yihad bélica, ¿no? Quitarle combate, como dicen ellos. Ese es el problema que ha planteado el salafismo, el fundamentalismo en los últimos 80 años en el mundo occidental, ¿no? Abandonamos, pues, digamos, el frente oeste, una vez desaparecida la España islámica, y vamos al frente este, es decir, al Imperio Otomano, a la conquista de los Balcanes y a su intento de llegar hasta Viena, cuyo último segundo sitio del año 1683 fracasó, y significó el punto, digamos, a partir del cual el Islam perdió el paso del tiempo y perdió su papel, su peso en la política mundial. Hay cuatro grandes momentos en los que Europa frena el Islam. Son las Navas de Tolosa, que lo hacen los españoles, el freno a los mongoles, que eran musulmanes, que lo hacen los rusos, Viena y Lepanto, que lo hacen también los españoles, con algunos italianos a los que siempre estaremos agradecidos por haberse prestado. Bueno, efectivamente, este último sitio de Viena significa sobre todo que el Islam queda desfondado, el Imperio Otomano. Pero claro, el Imperio Otomano era el último califato. Sería demasiado largo explicar ahora la sucesión de califatos. Quedémonos con que eran los turcos los que se habían quedado con el califato, el Imperio Otomano. Y a partir de ese momento, la capacidad para llevar a la iniciativa técnica o estratégica se acaba. Se acaba en aquella gigantesca bombarda con la que pretendían romper los muros de Viena, es decir, se acabó ahí. Sí. A partir de ese momento todo es retracción, y retracción sobre sí, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento el Imperio Otomano, siendo una realidad formidable desde el punto de vista político, ya no recogía el conjunto del Islam, sino que buena parte del Islam, tanto occidental como oriental, vivía ya al margen del Imperio Otomano, ¿no? Ahí el enorme proceso de expansión, de liderazgo, que comienza en el siglo VII, se detiene y se acabó. Sí, sí. Y es curioso que a partir del siglo XVIII toda la inventiva científica, todo el progreso cultural, todo el progreso técnico, incluso el progreso bélico, todo el peso político, el peso militar, el peso literario incluso, ¿no? El peso musical, todo el peso cultural quedó en Europa, y el Islam quedó reducido a tierra de colonización. Finalmente, sí, durante todo el siglo XIX, por ejemplo, todas las tierras musulmanas quedaron, ¿no?, o en manos de los ingleses o de los franceses como colonias, ¿no? Y digamos que ya el punto final, la puntilla, fue la caída del califato, del Imperio Otomano en 1918. En la Primera Guerra Mundial. Es algo que generalmente todos conocemos, pero que no acostumbramos a poner en un solo cuadro, porque tenemos la cabeza, como es lógico, en Europa, es
y que es muy importante y que yo en este libro he tratado de expresar, es hasta qué extremo la dinámica histórica del mundo musulmán a partir de las invasiones mongolas fue absolutamente autodestructiva. Es decir, es una auténtica... bueno, imagínate una tierra que vive en guerra civil durante siglos sin parar. Es un poco eso, por todas partes. Entonces, al final, solo allá donde se crean reinos relativamente estables, con estructuras aristocráticas relativamente, ¿cómo decir?, autoritarias, pueden organizarse comunidades políticas más o menos viables. El reino de Fez en Marruecos, que no es el actual Marruecos, pero bueno, el reino de Fez en Marruecos, por ejemplo. El resto es una permanente querella interna, ¿no? Y esto destroza el gigantesco esplendor alcanzado, que efectivamente lo alcanzó por el mundo musulmán en los siglos XII, XIII, XIV, lo destroza por completo. Es que cuando los mongoles llegan a Bagdad, se cargan todo el sistema de regadío, por ejemplo, y nunca se volvió a reconstruir. Es decir, no podemos hacernos una idea de la gigantesca orgía de sangre que fueron aquellos años en el Oriente Próximo y Medio, que hoy, por otra parte, sigue expeliendo sangre permanentemente. Podría decirse que entonces, hasta que se descubre el petróleo, ¿no?, hacia mediados del siglo XX, el mundo musulmán no vuelve a estar en primera escena de la política mundial, y luego coincide con uno de los factores claves de exasperación del mundo musulmán, que fue la creación en 1948 del Estado de Israel. Sí, bueno, sí, y te completo el cuadro con otros dos elementos previos. Vamos a ver, precisamente esa incapacidad de la civilización musulmana en general, y hay que hablar siempre en general porque no tiene nada que ver, insisto, un musulmán iraní con un musulmán marroquí, son dos mundos distintos, pero bueno, esa incapacidad del mundo musulmán para, por así decirlo, coger el tren del progreso tecnológico, genera una conciencia de fracaso que conduce naturalmente al salafismo, es decir, al integrismo, al fundamentalismo. Es decir, si estamos mal es porque nos hemos alejado del camino original. Y es interesante ver cómo desde finales del 19, antes, pero desde finales del 19 sobre todo, empiezan a multiplicarse por todas partes escuelas de carácter salafista. Una de ellas incluso llega a hacerse con el poder en Arabia, la familia saudí, Wahhabi, la familia Saud, en fin, Wahhabi, que es un credo salafista, y crean un pequeño estado salafista, ¿no? La derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial se hace, entre otras cosas, gracias al concurso de la familia Saud, que pacta con los ingleses para que caiga el califato, un califato que ellos consideran herético, porque es turco y no es árabe, y quedárselo de ellos, pero les engañan. Les engañan así de aquella manera porque a cambio les otorgan unos territorios que jamás habían soñado con tener, y es cuando nace el Oriente Próximo tal como lo conocemos hoy, con Irak, Siria, etcétera, ¿no? La caída del Imperio Otomano y la impotencia, digamos, del mundo árabe para construir un poder alternativo termina al final con la... ¿Cómo llamarlo? La dimisión, quizás no sería el término, en fin, la extinción del califato oficial, que era el último califa, bueno, el último sultán turco. Entre manos francesas y manos inglesas, dice. Bueno, son los turcos quienes le echan. Es decir, al final, cuando Turquía pierde el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, lo que hay en Turquía es una revolución moderna, masónica, por cierto, sí, entre otras cosas. Hay más elementos ahí. Y son ellos que al principio mantienen al sultán. Los jóvenes turcos, ¿no? Los jóvenes turcos, que al principio mantienen al sultán como, bueno, es el califa, el último que no lo vamos a echar. Le echan también. Claro, hay que meterse en la cabeza de un musulmán convencional para darse cuenta del enorme trauma que significa que el sucesor de Mahoma en la tierra directamente termine viviendo en un hotel de París como un jubilado, ¿verdad? Y con la silla vacía. Es decir, aquello fue una enorme conmoción, y de esa conmoción nace una institución que iba a ser básica, aún lo es, para el mundo musulmán, para el mundo del fundamentalismo musulmán, que son los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? A partir de ese momento aumenta la conciencia de exasperación, y cuando después de la Segunda Guerra Mundial les clavan allí en lo que ellos consideraban su territorio
aunque llevaba mucho tiempo sin serlo. Pero bueno, un Estado que además es un Estado judío, para ellos es absolutamente intolerable. Hay que recordar que en el Corán uno de los elementos que más recuerdan los fundamentalistas precisamente es la destrucción física, el exterminio físico de las tribus judías de Medina por parte de Mahoma, ¿no? Y entonces entre la puñalada en el corazón de Jerusalén, ni más ni menos, ¿no? El sitio desde el que se supone que Mahoma ascendió a los cielos mediante la creación del Estado de Israel, y también habría que mencionar la toma de Afganistán por parte de los rusos a finales de los 70 y luego la proliferación de todo tipo de grupos terroristas de un tipo o de otro, tanto en Palestina o en el Líbano con motivo de la ocupación, como por supuesto en Afganistán con motivo de la ocupación rusa, como, en fin, luego ya entraríamos en la derivación de aquellos apoyados por los Estados Unidos en Afganistán que acabarían dando lugar a Al-Qaeda de Bin Laden, Hezbollah, la guerrilla chií, ¿no? en el Líbano, y últimamente la última manifestación, la tremenda barbarie de los del Estado Islámico. Quizá habría que mencionar, antes de nada, a Bin Laden y a Al-Qaeda, porque fue el momento en el que, como hemos dicho antes, de repente todo el mundo empieza a tener conciencia de eso que se llama la yihad, que parecía que había quedado allá atrás en los siglos y sin embargo se nos plantó en Nueva York en el año 2001. Y que había empezado mucho antes, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial los hermanos musulmanes actuaban un poco por todas partes. En Egipto, que es su solar, en Arabia están los saudíes, que además encuentran petróleo efectivamente y empiezan a nadar en oro negro, y el problema israelí. El problema de Jerusalén no genera, curiosamente, yihadismo al principio. Los movimientos palestinos terroristas no son movimientos yihadistas. No lo era Al-Fatah, no lo era la OLP. Se convierten en yihadistas cuando los hermanos musulmanes empiezan a predicar allí, y esto ya es finales de los años 70-80, que es cuando nace Hamás, más tarde incluso. Lo que ocurre es que, mientras tanto, en el conjunto del mundo musulmán, por todas partes han ido surgiendo escuelas salafistas muy radicales permanentemente. Una muy importante en Pakistán, en torno a Maududi, otra en Egipto, en torno a los hermanos musulmanes, que enseguida encuentra una vertiente violenta con un personaje crucial que se llama Sayyid Qutb. Es crucial porque es el fundador de la Yihad Islámica, que es un grupo terrorista que aplica el siguiente precepto. Digo precepto y no concepto porque lo quiere vestir de religión. Tú eres musulmán, dices, pero eres un mal musulmán, porque no vives la Sharia. Claro, porque eres un Estado moderno que trata de adaptarse, no aplica la Sharia, eres un mal musulmán. Por tanto, eres un kafir, eres un infiel. Por consiguiente, yo puedo aplicarte el takfir, la declaración de apostasía, y hacerte, ya no la guerra, hacerte la yihad, hacerte la guerra santa, porque eres como esos cruzados, como esos infieles que renuncian a la palabra de Dios. Y a partir de ese momento, y estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, empieza la exacerbación de nuevo del yihadismo violento. De nuevo, porque lo que hace Sayyid Qutb es recoger, como Maududi antes en Pakistán, recoger la letra y el espíritu de un personaje del siglo XIII-XIV que se llama Ibn Taymiyyah, que es el primer yihadista moderno, digamos, porque es el que declara la yihad a un poder musulmán extranjero, cuando las invasiones turcas, mongolas, etcétera y tal, y bueno, estos dicen que son musulmanes, pero no son musulmanes, son extranjeros que no observan la Sharia, por tanto son infieles, por tanto yo musulmán les declaro la guerra santa a ellos. Bueno, eso es lo que aplica, 700 años después, el mundo del yihadismo nacido en torno a los hermanos musulmanes y en torno a lo que luego son las escuelas de talibanes en Pakistán y Afganistán. Yo sé que este tipo de
vueltas atrás para enlazar con un personaje antiguo suele aburrir al espectador, pero es básico para entender el fenómeno. O sea, no estamos viviendo algo nuevo de ahora, estamos viviendo algo permanente en el mundo musulmán. La gran diferencia entre los animales de Daesh, o del Estado Islámico, habría que decir Daesh, por cierto, porque es un... da igual, y los de hace 700 años, 800, es que ahora están aquí, están en nuestro suelo. Y entonces nosotros hemos de lidiar aquí con un problema que es de otros. Y digo que es de otros porque nosotros no podemos solucionarlo. Es decir, quienes tienen que resolver el problema estructural de una religión concebida de tal forma que es incapaz de reinterpretarse en función de los tiempos, no somos los cristianos, son los musulmanes, es lógico. Y además tienen las herramientas intelectuales y doctrinales para hacerlo, sobradamente. Nosotros solo podemos prevenir, en la medida en que las sociedades europeas se obstinen en definirse como una no identidad. Nosotros no somos nada y aquí cabe todo el mundo. Y este problema lo vamos a solucionar con subvenciones. En esa medida el problema se agravará, porque hay que hacer la lectura del problema tal cual es. Es un problema fundamentalmente religioso, es un problema fundamentalmente histórico y cultural. No es social ni económico. Y solo lo pueden solucionar ellos. Se nos termina el tiempo, pero... No me extraña, es una perorata. No querría irme sin lanzarte una pregunta, por lo menos más. ¿No podríamos interpretar que el problema, el enfrentamiento que tiene el islamismo, por lo menos el islamismo fundamentalista de hoy con Occidente, es no es por el cristianismo, no es como antes, no es a pesar de lo que decía Osama Bin Laden por ser los cruzados, sino justamente por lo contrario, es decir, por el materialismo de la civilización occidental de hoy? Hombre, vamos a ver, visto desde la perspectiva de un musulmán piadoso y coherente con su fe, trasplantado a una sociedad europea actual, la sensación de podredumbre y de degeneración, que no nos engañemos, es la nuestra, lógicamente acentúa la exasperación, claro, ¿no? Es decir, es mucho mayor la hostilidad que uno siente siendo, ya te digo, un musulmán de ese carácter. De todas formas, ellos tienen una interpretación, los fundamentalistas, extraordinariamente binaria. Es decir, o eres dar al Islam o has de dejar de serlo. Si eres un cristiano, ha de aplicársete, digamos, la exención de pena capital que en el Corán se prescribe, pero ya dijo el otro día, creo que era al-Zawahiri, el actual líder de Al-Qaeda, que en realidad los europeos ya no son cristianos. Por tanto, ya no hay que aplicarles eso de perdonarles la vida si pagan el impuesto, no. Se acabó de huello. Y no le falta razón. No le falta razón. En buena medida, Europa está permanentemente intentando, al menos desde el plano institucional, definirse como no cristiana e incluso anticristiana. Por consiguiente... Sí. Precisamente hace un par de días veía un vídeo, un documental inglés, en el cual salía un inglés nacido en Inglaterra, segunda o tercera generación ya, un musulmán evidentemente, de origen no sé exactamente cuál, pero salía diciendo que él no era inglés, no era británico, no se tenía por tal, a pesar de tener la nacionalidad británica, tener el pasaporte británico, haber nacido en Inglaterra. Y el argumento que daba él: yo soy musulmán, no por nacer en un establo soy un caballo, por lo tanto no por nacer en Inglaterra soy un inglés. Es decir, por encima de la pertenencia nacional, ellos tienen, por lo menos los fundamentalistas, bien clara que su única pertenencia étnica es la musulmana. La Umma, que es la comunidad de los creyentes, y que en la medida en que no hay una separación entre lo religioso y lo político, constituye, claro, una unidad política. Bien, pero y no lo piensan solo los fundamentalistas. Es decir, en realidad forma parte del acervo doctrinal general del Islam, ¿no? Por eso es tan importante para los europeos apoyar
a aquellos regímenes políticos singulares musulmanes que son capaces de controlar el Islam como un fenómeno específico dentro de su comunidad política, en Marruecos, en Libia, en Siria, etc. Por eso es tan irresponsable la política norteamericana, secundada cobardemente por el conjunto de Europa, de tumbar a esos regímenes que han provocado lo que ha provocado. Pues lamentablemente, con reflexión tan interesante tenemos que poner punto final. Ya me fastidia porque justamente lo que acabas de comentar era para hablar... Es para hacer otro programa. Otro programa sobre ello, pero lamentablemente no podemos, Javier, tenemos que terminar aquí. No nos vamos, evidentemente, sin volver a recordar a nuestros televidentes el maravilloso libro de José Javier Esparza sobre la yihad, 14 siglos de sangre en el nombre de Alá, que les recomiendo muy encarecidamente que lean ustedes si quieren comprender el principal problema político y bélico con el que nos enfrentamos los ciudadanos de todo el planeta en estos años iniciales del siglo XXI. Así pues, se nos ha acabado el tiempo, querido José Javier, lamentablemente, el reloj corre que se las pela siempre que se habla de cosas interesantes, pero me queda por lo menos el consuelo de no decirte adiós, sino hasta luego, porque seguro que en breve, dado que tu pluma no tiene fin, volveremos a encontrarnos aquí, ¿no? Bueno, yo estaré encantado de venir con lo próximo, que ya puedo decir lo que es, porque los vikingos invaden el norte de España. Ocurrió en 844, ese es el episodio que... Pues nada, el próximo libro. Emplazado quedas a venir a hablar aquí a historias de las invasiones vikingas en la Edad Media española. Y demás cosas, muchísimas gracias. Interesante cuestión. Sí, señor. En fin, y mientras llega ese día, queridos televidentes, les informo, como siempre, que tienen ustedes a su disposición tanto este programa que hemos grabado hoy con nuestro invitado José Javier Esparza como los anteriores en la página web de la cadena Popular TV Cantabria, en la pestaña de televisión a la carta, así como directamente en YouTube si lo buscan ustedes metiendo las palabras Popular Televisión, Historia e Historias. Y ya saben que también, como siempre, estamos ansiosos por recibir sus preguntas, sus comentarios, sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, a nuestra dirección de correo que pueden ver ustedes en el faldón de su pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Por favor, escríbanos. Escriban a nuestro invitado de hoy, José Javier Esparza, criticándole, dándole la razón o preguntándole lo que ustedes quieran. Son ustedes libres de escribir lo que les parezca mejor, pero contamos con ello de la misma manera que contamos con su presencia aquí en el próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.